Buenas, buenas, buenas para todos. Espero que estén muy bien disfrutando de este diciembre ya. Para hoy estamos a 2 de diciembre, finalizando ya en la recta final para finalizar este 2025. Así que espero que estén descansando. Los que están en la universidad, espero que estén teniendo inicios de vacaciones excelentes, preparándonos ya para lo que será el 2026, primer semestre. Y bueno, hoy para iniciar el canal con un video bien chévere, me llama a mí mucho la atención esto. Vamos a hacer este video con dos objetivos. El primer objetivo es mostrarles yo cómo enfrento mis lecturas, qué estrategias utilizo más o menos, mostrarles en un texto de manera real cómo yo lo hago. No es la mejor forma, no es la peor, es la que me funciona a mí. Usted también tiene que aprender a buscar sus propios métodos de estudio. Hay muchos videos frente a métodos de estudio que son muy buenos. Busca el que más le funcione a usted. A mí me funciona así, les voy a mostrar entonces cómo. Y el segundo objetivo es analizar el texto que les voy a mostrar, que me parece muy pertinente, particularmente para los que están empezando en la universidad en este campo del conocimiento llamado psicología. Me parece que cuando uno sale del colegio y llega a la universidad, a veces se cree que el profesor en su área es el que tiene la verdad absoluta y yo tengo que replicar lo que el profesor me dice y es lo que tengo que meter a mi mente y esa es la forma en cómo voy a concebir la realidad. Pero resulta que no es así. Tenemos que tener algo que se llama pensamiento crítico para saber que la universidad lo que te da son herramientas generales sobre un campo del conocimiento particular y que ya luego vas a desarrollar a través de otros estudios un poquito más particularizados como los posgrados, por ejemplo, las especializaciones, las maestrías y demás. Y en la psicología se aplica esto. ¿Por qué? Porque vas a encontrar clases diferentes, por ejemplo, fundamentos de la psicología dinámica, fundamentos de la psicología cognitivo-conductual, y cada una de ellas, como su nombre le indica, son fundamentos para que tú sepas, tengas herramientas para entenderlas y luego tú tomes una posición crítica frente a eso. Claro, hay que sacar buenas notas, hay que aprendernos conceptos, la idea es pasar el semestre con unos muy buenos promedios, pero recuerda que tienes que tener una mentalidad, un pensamiento muy crítico para saber qué es lo que es mera información y qué es lo que vas a adoptar como forma de tu cosmovisión, como forma de concebir el mundo y la realidad. Y de hecho, ese es el texto que vamos a analizar, es la manera en cómo diferentes enfoques perciben al ser humano desde el campo de la psicología. Entonces, para ir allá de una vez, les voy a mostrar aquí mi pantallita. Yo utilizo una Tab Samsung, una Samsung Tab S6 y sobre ella aprovecho pues que tengo lapicito y puedo hacer notas. Vamos entonces acá, tengo en la carpeta de psicología en 10 semestres, 10 carpeticas de acuerdo a los semestres. A mí se me va a ir un poquito más largo porque no tengo las materias al día, pero bueno, ya está. Y vámonos para el semestre 4 y para la materia de historia y epistemología de la psicología. Esa es una materia de primer semestre, yo apenas la vi este cuarto semestre, pero me pareció muy interesante el texto que vamos a analizar, que es el último, de hecho, el que vimos en la materia, y el título del documento es Enfoques teóricos de la psicología. Entonces déjenme por acá, yo pongo pantalla completa. Pantalla, editar, plantillas, ya se me fue a activar, ajuste, ya se me olvidó cómo lo hice la otra vez. No, por acá no es, por acá, eso, por acá. Y vamos a activar acá el láser para poder ir haciendo anotaciones. Entonces espero que estén muy atentos a lo que vamos a hacer. En primera instancia, entonces, una vez más, les voy a mostrar cómo yo afronto un documento de este tipo en psicología. Tenemos que leer mucho y necesitamos tener estrategias de lectura eficientes para optimizar el tiempo, de tal manera que gastes menos tiempo en la lectura y relectura y lo optimices más utilizando ese tiempo en recordar la información, memorizarla, ponerla en práctica, etcétera.
Para mí entonces me funciona la siguiente forma. Lo primero que voy a mirar es cuáles son los subtemas de los que vamos a estar hablando. En este caso hay 6 subtemas. Para mí se me hace más fácil cuando segmento la información en pedazos más pequeños o en subtemas, de tal manera que yo pueda aprenderme el número o la cantidad de pedazos que necesito y sobre eso ya hacer las respectivas actividades de recordación. En este caso vamos a tener 6 subtemas: enfoque conductista, enfoque psicodinámico, enfoque humanista, enfoque cognitivo, enfoque social constructivista, enfoque evolutivo, y esos son los 6 subtemas que tendríamos en este documento. Además, como ven, también yo suelo hacer notas a los lados del documento con mi propio puño y letra, de tal manera que yo genere a la vez esa memorización. Cuando uno escribe, se puede generar mayor cantidad de información memorizada. Por lo tanto, yo trato de hacerlo y no solamente escribo, sino que también utilizo algunos símbolos. Por ejemplo, miran acá unas flechitas, por acá también tengo unos signos de admiración, y todo eso me ayuda a llegar a la información rápidamente cada vez que yo la necesite estudiar o cada vez que yo necesite mirar algo para poder responder, para poder exponer, para poder dar un argumento. Entonces eso me sirve para ubicarme en el texto. Además, como ya lo están viendo, yo utilizo un código de colores muy particular. Me funciona a mí, puede que a ti no te funcione, necesitarás de otras cosas, pero a mí me funciona estos códigos de colores. Y si bien es un método de lectura básico, el resaltar las ideas o palabras, para mí me sigue funcionando y es muy óptimo. ¿Cómo es el código de colores que yo utilizo? El amarillito para ideas generales que son interesantes, importantes, pero que son generales. El azul y el morado para algo más particular, argumentos que apoyen las ideas, ejemplos, contextos históricos, etc. El rojito yo lo utilizo para las palabras claves o las palabras o conceptos que son necesarios tener en cuenta para entender otros apartes del documento. Ahí lo tienen. Y utilizo el verdecito para los autores, pensadores, etc. De tal manera que yo, con esas combinaciones y esos contrastes, yo rápidamente me ubico en el documento, una vez más, para poder sacar la información que necesito, para sacar un argumento, para recordar la información para determinada actividad. Y ahí está, ese es el código de colores que yo utilizo, y todos los documentos ustedes me los van a ver así. ¿Cuál es la idea? La idea es que converses con el texto, no que hagas una lectura pasiva. ¿Qué es una lectura pasiva? Vos vas leyendo y ya está ahí. Pretendemos que con eso se nos quede ahí. No. Para poder tener un buen hábito de lectura, lo que tenemos que hacer es utilizar estrategias de lectura activas que nos obliguen a conversar con el texto, a preguntarle al texto, a deducir cosas del texto. Entonces, esa es la manera en cómo yo lo hago. El segundo objetivo del video, como les decía, es hablar un poquito de esto de los enfoques, por lo que también mencionaba, y es que a veces llegamos del colegio, si es un colegio bien normativo, entonces siempre fue lo que el profesor dijo y ya está, y si es un colegio pues más tranquilito en la parte de la norma, pues bueno, no hay ninguna dificultad al mirar puntos de vista, ¿cierto? Pero cuando se llega a la universidad, como es otra instancia, otro escaloncito en la preparación, pues al principio uno piensa, wow, son los profes de universidad, entonces lo deben saber todo. Igual siguen siendo seres humanos, los queremos, los apreciamos, si saben mucho, los valoramos, pero también pueden equivocarse o pueden tener una concepción del mundo, una cosmovisión diferente a la de nosotros, y no está mal. Lo malo es yo obedecer todo así ciegamente. Necesitamos tener ese pensamiento crítico, aceptar el punto de vista del otro, pero debatir sobre cuál de los dos podría estar más acertado, en fin.
Eso es lo bonito de la universidad. Ahí existe el diálogo. Muy bien. ¿Qué son los enfoques? Si tú estudias psicología, esto es necesario para que tú puedas entender qué es lo que vas a hacer por allá al final de tu carrera cuando hagas tu trabajo de grado. Si no estudias psicología, esto te ayuda para entender por qué si tienes una dificultad y vas a un psicólogo, te pone ciertas actividades, y si vas a otro, en vez de ponerte actividades, te pones a desarrollar, digamos, no sé, una prueba ahí proyectiva, o bueno, pues palabras sencillas, te pone a llenar un formulario, por ejemplo. O porque si de pronto quieres solucionar algún hábito de tu vida, alguien te pone a escribir una carta, por ejemplo, mientras que otro lo que hace es simplemente preguntarte y dejar que hables y hables y hables. Todo eso hace parte de los diferentes enfoques de la psicología. ¿Y qué es un enfoque? Ya lo vamos a ver un poco más literal de acuerdo al documento, pero haz de cuenta que el enfoque es como unas gafitas, son como unas gafitas. Y de acuerdo a las gafitas que tú te pongas, vas a poder observar, vas a poder analizar y vas a poder comprender la realidad o el objeto de estudio que estás mirando, ¿sí? Que estás estudiando. Los enfoques entonces van a ser las formas, los puntos de vista sobre los cuales tú te vas a parar para decir, es que yo entiendo esto así, lo analizo así y por lo tanto lo voy a hacer así. El texto aquí nos habla en este primer párrafito de la importancia de los enfoques en la psicología. Dice, diferentes psicólogos hacen distintas suposiciones sobre qué aspectos particulares de una persona vale la pena estudiar, lo cual ayuda a determinar un modelo subyacente o una imagen de cómo son las personas. Los enfoques, como lo decía ahorita, son los que me van a ayudar a decir, mira, yo creo que lo más importante de la persona es la manera en cómo él se adapta a su entorno. Eso es un enfoque que ahorita vemos. No, mira, yo creo que lo más importante para analizar desde el punto de vista psicológico a una persona es las experiencias que tuvo desde su niñez y que ahorita hoy en día en su adultez le están pasando factura. Eso hace parte de otro enfoque. No, mira, yo creo que lo que vale la pena analizar es la manera en cómo se comporta de acuerdo a ciertos estímulos que va a tener a su alrededor. Eso es otro enfoque. Y de acuerdo al enfoque, entonces, el objeto de estudio no va a cambiar en sí, sino la manera en cómo yo me voy a acercar a ese objeto de estudio y lo que para mí va a ser importante de ese objeto de estudio. Por ahí suenan unos perritos. Espero que no nos dañen mucho aquí el audio. Muy bien. Entonces, una vez más, ¿qué es un enfoque? Palabras del texto. El enfoque es aquel que está fundamentado en dos o más teorías que, aunque son diferentes, comparten ciertos principios, ciertas bases que me ayudan a explicar un fenómeno, que me ayudan a explicar una patología, que me ayudan a explicar algo desde ese enfoque. Eso es lo que está diciendo acá. Mira, un enfoque es una perspectiva que, a diferencia de una teoría, no está claramente delineado. ¿Cómo así? Claro, la teoría tiene unas particularidades para poder ser teoría. El enfoque no. El enfoque lo que necesita es un cúmulo de teorías que compartan, como les digo, esos fundamentos, y sobre eso ya entonces se genera la visión general. Entonces, Kulikan y otros van a decir que es que el enfoque proporciona una orientación general para una concepción de la humanidad. Nos dice, en efecto, que vemos a las personas como operando de acuerdo con estos principios básicos y, por tanto, concebimos que las explicaciones del comportamiento humano necesitan fijarse dentro de estos límites y con estos o aquellos principios entendidos. Palabras más, palabras menos. Lo que hace el enfoque es eso, darnos una visión general, un panorama general de acuerdo a unas teorías, y sobre eso yo entonces puedo empezar a definir el objeto de estudio, a analizar el objeto de estudio y sacar conclusiones sobre el objeto de estudio.
Rápidamente vamos a analizar 6 enfoques, 6 maneras de analizar a los individuos, cómo conciben al ser humano, cuál es como el principal objeto de estudio. Vamos a ir muy rápido porque la idea es simplemente dar como un pasón, como una pincelada, simplemente algunos puntos muy básicos. En primera instancia tenemos entonces acá el enfoque conductista. Y ahí habla de un enfoque conductista metodológico y radical. Básicamente, ¿qué es el enfoque conductista? El enfoque conductista es aquel enfoque que ve al ser humano como ese objeto de estudio que necesita ser analizado desde lo que se puede observar, desde la conducta y el comportamiento observable. El enfoque conductista metodológico lo que va a decir es, sí, bueno, vamos a analizar todo lo que es observable. Existen algunas partes o algunos, no sé, instancias o algunos efectos mentales, pongámoslo así, o fenómenos mentales, ¿sí? Pero, o estados mentales, aquí lo estaba buscando, estados mentales. Y ahí también habla de sentimientos. Pero como no se pueden medir, ignorémoslos. El enfoque conductista metodológico dirá, sí, existe no solamente una conducta observable, sino algunos efectos por allá, unos estados mentales que no se pueden observar, que no se pueden medir porque están por allá metidos en la persona. Entonces, no nos vamos a preocupar por eso, simplemente dejémoslo pasar, ya está, ignorémoslos, hagamos de cuenta que no existen y sigamos la vida solamente con lo que sí se puede observar. Eso fue desarrollado más que todo por Watson. Watson es también el precursor de, bueno, aunque fue Pavlov quien inició los estudios con unos perritos, pues digamos que Watson refinó un poco más la teoría y fue quien propuso lo que se llama el condicionamiento clásico. ¿Qué es el condicionamiento clásico? Es que una persona aprende una conducta de acuerdo a un estímulo inicial. Entonces, por ejemplo, alguna vez en una clase hicimos el siguiente ejemplo. Una niña que es pequeña y por primera vez le muestran un perrito mediano. Resulta que la niña nunca había estado tan cerquita del perrito o de un perrito cualquiera, y cuando se acerca a este le gruñe y ¡boom!, la muerde. La niña, por ese estímulo inicial, a partir de ese momento, empieza a desarrollar un miedo por todos los perros. Y cada vez que hay un perro cerca, empieza a llorar. Entonces, hay una conducta, el lloro, el miedo, que nace a partir de un estímulo inicial, ¿sí? Claro, todo eso lleva un tecnicismo: estímulo condicionado, estímulo incondicionado, respuesta condicionada, respuesta incondicionada. Todos esos son tecnicismos que ya se verán en las clases correspondientes, pero de manera general es así. Entonces, a partir de ese primer estímulo del perro que la mordió, a partir de ahí la niña desarrolla miedo por todos los perritos. ¿Sí? Eso es el condicionamiento clásico. Hay un estímulo que genera un comportamiento, una conducta. Y luego viene un señor que se llama Skinner a continuar con los trabajos de Watson, pero Skinner desarrolla una mirada de un conductismo más radical. Y lo que Skinner va a entrar a decir es que no existen tal cosa como efectos o como estados mentales, no, nada de eso. Porque todo puede ser explicado a través de la relación estímulo-respuesta. Entonces, no es que no existan, no es que ignorémoslos, es que definitivamente no existen, sino que todo puede ser explicado a través de esta relación estímulo-respuesta. Muy bien. A eso se le va a llamar condicionamiento operante. ¿Cuál es la diferencia con el condicionamiento clásico? Que el condicionamiento operante lo que va a hacer, va a proponer
estímulos que se la van a llamar reforzadores, refuerzos de una conducta. Mientras que en el condicionamiento clásico lo que se busca es generar una conducta a partir de un estímulo, aquí lo que se busca es reforzar ya una conducta que se venía trayendo, que se había desarrollado a través de esos refuerzos. Y aquí también se hablan de castigos, por ejemplo, refuerzos positivos, refuerzos negativos, castigos positivos, castigos negativos. Suena como paradójico lo de castigo positivo, pero efectivamente así es. Y entonces un ejemplo clásico es el niño que durante todo el año, pues el papá y la mamá se esforzaron en decirle, por favor, saque buenas notas, el niño todo indisciplinado, y le dicen, pues mira, esfuérzate, que si te esfuerzas, vas a recibir algún premio al final. El niño como que pensó en eso, recapacitó y dijo, bueno, va a poner las pilas. Y entonces se puso las pilas, elevó su promedio a final de año, sus papás vieron que sus notas mejoraron y dijeron, wow, pelado, felicitaciones, mira tu Xbox One S o tu PlayStation 5 con GTA 6. Y entonces el pelado no cabe de la dicha y entonces dice, no, pues si la vaina es así, entonces me voy a seguir esforzando porque si el otro año, si este año me dieron esto, pues el otro año me van a dar un viaje, quién sabe en dónde. Entonces el pelado se pone las pilas, claro, a final del año ya no le dan el Xbox, no le dan el PlayStation, le dan es un viaje a Estados Unidos. Y entonces el niño dice, no, wow, pero si esto es así de bueno, entonces yo me voy a seguir esforzando porque voy a tener digámosle, una recompensa. Entonces, lo que la recompensa en realidad se convierte es en un reforzador de esa conducta que se espera. ¿Sí? Una vez más, en las clases correspondientes, todo eso se va a desarrollar porque tiene muchas más cosas de fondo, muchos más elementos, factores, pero para que lo entendamos así facilito. De eso se trata el conductismo, tanto metodológico como radical. Lo que se va a enfatizar es en los estímulos y en las respuestas que se van a generar a partir de esos estímulos o en los refuerzos y los comportamientos que se van a reforzar, valga la redundancia, o se van a eliminar, ¿sí? Esto lo que conlleva es a hablar del ser humano como un ser humano, o mejor dicho, como un acercamiento determinista hacia el ser humano. Es decir, el ser humano no es consciente ni es libre para escoger sus acciones, sino que simplemente hace lo que su medio exterior, lo que su ambiente lo estimula o lo lleva a hacer. De eso se trata el conductismo, el enfoque conductista. El texto habla pues de unas contribuciones teóricas, unas contribuciones prácticas, en fin, pero no me voy a detener mucho ahí porque la idea es simplemente dar como un panorama, ya lo dije. Muy bien, vamos con el enfoque psicodinámico. El enfoque psicodinámico parte de los postulados de Freud. Entonces Freud, a diferencia de los conductistas, habla de unas instancias psíquicas, es decir, algo que está dentro de nuestra mente. El conductista, recuerden, es el que se fija en lo que se puede ver. Si yo aplaudo, el niño se para. Y si no se para es porque no ha aprendido la conducta. De hecho, el conductismo se asocia al aprendizaje, pero no el aprendizaje pedagógico de la escuela, sino el aprendizaje de conductas, de hábitos, en fin. Entonces, mientras el conductista se fija en lo que se puede observar, ejemplo clásico, entonces, por ejemplo, en el colegio, la disciplina del niño saca excelente porque es que siempre formó. ¿Y cómo te diste cuenta que siempre formó? Porque lo viste. ¿Sí? Freud, al contrario, diría, no, eso no es así, es que nosotros tenemos un montón de conflictos y tensiones internas en nuestro aparato psíquico. Y a partir de Freud vienen otros autores posteriores que van a desarrollar un poco más esas ideas y se habla entonces de otras escuelas psicodinámicas o a partir del psicoanálisis. Freud hace psicoanálisis o crea el psicoanálisis, que se considera como una teoría psicodinámica, pero no toda teoría psicodinámica es psicoanálisis, para que tengamos en claro eso, y ahí también lo dice el documento. Entonces, ¿en qué consiste el enfoque psicodinámico? A partir de Freud vamos a decir que en nuestra mente existen, digámoslo, dos aspectos que se conjugan. El primer aspecto es como unos lugares, o lo que se llama primera tópica. El consciente, el preconsciente y el inconsciente.
Y vamos a decir que el consciente es todo lo que tú tienes en tu mente ya, que lo puedes hablar, que lo puedes traducir en palabras, que lo tienes ahí clarito, no necesitas esforzarte por recordarlo. El preconsciente es algo que se ha olvidado, es un lugar en tu mente en donde pones cosas que se han olvidado, pero que con algún tipo de estímulo o de esfuerzo quizás tú lo puedes retrotraer y lo puedes recuperar y le puedes poner palabras y ya está. Entonces, por ejemplo, se me ocurre en ese momento que cuando eras niño, digamos de 6 años en adelante hasta los 8 añitos, ibas a la casa de tu abuelita y tu abuelita te hacía un chocolate con una arepa espectacular, un olor característico que nadie más sabe hacer arepa con chocolate así. Creciste, desgraciadamente tu abuelita se murió y por allá tenías 50 años y se te había olvidado ese chocolate con arepa, pero resulta que pasaste por la casa de un amigo y no sé, o un hijo tuyo tiene otro amiguito y pasaste a recoger a tu hijo y resulta que estaban donde la abuelita del amiguito de tu hijo y sentiste un olor muy particular. Y ese olor tan particular, ¡pum!, te devolvió por allá. A cuando cuando estabas pequeño que tu abuelita te hacía tu chocolate con arepa. Eso es el preconsciente. Y tenemos el inconsciente, que es, digámoslo, donde Freud decía, guardamos todo, lo voy a decir en términos generales, todo lo malo que nos ha pasado y que son recuerdos o que son momentos o que son contextos o ideas tan fuertes, tan dolorosas, que son tan difíciles de sobrellevar que la persona lo guarda ya, ¿sí? El individuo lo guarda, lo pone por allá en el inconsciente. Algunas personas hablan del subconsciente, yo tengo dificultades con ese término, yo prefiero llamarle inconsciente. Y lo ponen por allá. El inconsciente entonces es el lugar donde guardamos todo lo doloroso, todo lo que nos genera tensión, todo lo que nos genera displacer, todo lo que nos genera incomodidad y que es tan fuerte de sobrellevar, es tan difícil de sobrellevar que preferimos ponerlo por allá. Freud dice que eso no se olvida, sino que se pone por allá. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que es que en el inconsciente ponemos lo reprimido. ¿Y qué es lo reprimido? Todo eso es lo que nos genera malestar. En el preconsciente pueden ser cosas tanto buenas como malas, pero en el inconsciente son cosas que definitivamente no sabemos sobrellevar. Y además del consciente, preconsciente e inconsciente, también tenemos un yo, un ello y un super yo. En donde el yo, digamos, para que podamos entenderlo, es la persona en sí y el ello son como todas las, digamos, los... ¿cómo decirlo? Como los caprichos, no, pero no es la palabra. Son como lo que el cuerpo te demanda, lo que requiere, lo que te pide de manera urgente. Y el super yo es como ese policía que regula todos esos apetitos, todos esos caprichos. Y el yo está como en la mitad del ello y del super yo. Y entonces se genera una tensión porque el ello te reclama, por ejemplo, comer y comer y comer. Pero entonces el super yo te dice, no, pero cuidado que te vas a engordar y mira que es que te han enseñado eso y eso, los valores. Por ejemplo, el super yo está muy fundamentado. De hecho, en la psicodinámica se habla de que el super yo es el heredero del complejo de Edipo. También lo hablaba Freud. Y entonces lo que el psicoanálisis, el enfoque psicodinámico en palabras sencillas va a hacer es analizar todas esas tensiones y todo lo que tienes por allá reprimido y por qué estuvo por allá. Y se va a tomar muy en cuenta, o sea, tomar demasiado en cuenta toda esa teoría del desarrollo psicosexual del ser humano de Freud. Pero tenemos también otros teóricos que hablan también de la misma idea, pero más desarrollada. Entonces tenemos, por ejemplo, la escuela de la psicología del yo, de la hija de Freud, de Anna Freud. Tenemos la teoría psicosocial de Erikson, tenemos la teoría psicológica analítica de Jung, o tenemos la escuela psicológica individual de Adler, o tenemos este que es muy interesante, la escuela de las relaciones objetales de Fairbairn, Klein, Mahler y Winnicott. Listo.
Lo que van a hacer ellos es desarrollar un poco más las ideas que Freud tenía y los van a, digamos, a contextualizar sobre otros aspectos, pero teniendo como base los fundamentos de Freud. Listo, entonces psicodinámica, nos concentramos en la mente, todo lo que pasa por allá, las tensiones, los deseos reprimidos, en fin. Conductismo, todo lo que se puede ver. Que el niño se paró, que el niño se sentó, que el adulto habla, que no habla, en fin. Y nos vamos entonces luego con, bueno, este texto es muy rico en esta parte, en las explicaciones, los pros, los contras, pero nos vamos para el enfoque humanista. Y el enfoque humanista van a ser esos anteojos, esas gafitas que nos vamos a poner para decir, no, miren, el ser humano es el centro. No vamos a pensar como los conductistas que son deterministas al pensar que es el ambiente el que moldea la conducta de la persona a través de los estímulos. No vamos a pensar que son los conflictos internos por allá de la psiquis y de por allá cuando eran niños y el desarrollo psicosexual como lo psicodinámico. No, vamos a decir que el ser humano es un individuo con un libre albedrío que decide sobre sí mismo y que se percibe a sí mismo de acuerdo a ciertos factores. Entonces vamos a analizar acá. Maslow es uno de los autores principales del enfoque humanista y hay algo que él creo que fue la jerarquía de las necesidades. Algunas personas hoy en día le llaman la pirámide de las necesidades de Maslow. Pues no hay ningún lío con eso, no es la palabra original, pero bueno, ya está, simplemente la jerarquía. ¿Qué es lo que va a decir él? El ser humano necesita de ciertos elementos, ciertos factores para poderse desarrollar óptimamente y llegar a la cúspide que es la autorrealización. Palabras castizas, la plenitud, la felicidad, el sentirse bien consigo mismo. Porque una vez más, el enfoque humanista lo que trata es de traer de vuelta al centro de discusión al mismo ser humano, no a sus conflictos internos, no a su ambiente, al propio ser humano con sus propias decisiones y con su propia percepción. Entonces el humanista va a estar muy preocupado por cómo asumas la situación, cómo enfrentas determinados obstáculos, cómo te sientes frente a esto. Ellos son, por ejemplo, los que te ponen en algunas terapias a escribir una cartica, en fin. Son muy dados al humano, al poder expresarte cómo eres, lo que sientes y demás. Entonces, Rogers, que es uno también de los principales exponentes de este enfoque, dice, aunque la conciencia de estar vivos es la más básica de las experiencias humanas, cada individuo fundamentalmente vive en un mundo de su propia creación y posee una percepción única del mundo. En lo humano, en el enfoque humanista, en el enfoque humanista, lo que tratamos de ver es al ser humano como lo más importante. Sus decisiones, sus sentimientos, la manera en cómo se ve, sus objetivos, sus metas, sus tristezas, sus frustraciones y cómo a través de sus propias decisiones puede enfrentar todos esos retos y todos esos desafíos. Y de hecho Rogers va a utilizar un término muy conocido hoy en día, está por acá, que es el término de la consejería. Entonces Rogers lo que va a decir es: el psicoterapeuta debe ser alguien con unas características muy particulares. Debe tener una escucha activa para poder hacer sentir al paciente entendido, comprendido, especial, importante, y luego a través de la terapia hacerle ver toda esa valía que tiene, todo ese valor, toda esa importancia, y sobre eso empezar a construir lo que será la resolución de sus conflictos, de sus problemas, la forma en cómo enfrenta los desafíos, etc. Entonces, conductismo, lo que se ve. Psicodinámico, lo que está por dentro de nosotros, de nuestra mente y la psiquis y todo eso. Lo humanista, la persona en sí.
No importan sus conflictos pasados, no importa los estímulos ambientales, lo que importa es la persona y cómo afronta todo eso, cómo lo percibe, cómo va creando su propia realidad. Y pasamos al enfoque cognitivo. El enfoque cognitivo, según el texto, es un poco difícil de definir porque a diferencia de los anteriores, digamos que no tiene un exponente o dos exponentes que sean bien claros frente a este enfoque. Digamos que las teorías, si bien comparten ciertos aspectos, todavía siguen estando desarticuladas según el texto. ¿Cuál es la manera más fácil de entender el enfoque cognitivo? Que luego se va a asociar con, por ejemplo, con lo cognitivo-conductual. Hagamos de cuenta que el ser humano es como una máquina, ¿sí? De hecho, ese es un enfoque muy mecanicista. Vamos a hacer de cuenta que el ser humano es una máquina que adquiere una información, la mete en su cerebro que funciona como un procesador, procesa, valga la redundancia, esa información y luego saca un output o una información de salida. Entonces lo que el enfoque cognitivo va a hacer es decir, el ser humano funciona así como una maquinita, él simplemente adquiere una información externa, estímulos externos, ambientales, contextos, en fin, lo mete a su cerebro, lo racionaliza, hace unas operaciones racionales con eso y luego a través de esa racionalización de la información actúa. Es muy importante aquí la razón. Aquí ya no vamos a hablar entonces de eventos fenomenológicos, fantásticos, ya no vamos a hablar tanto de lo espiritual, sino que es muy a la realidad concreta porque tenemos que racionalizar esto. Toda la información que le entra al ser humano la racionaliza y de acuerdo a eso actúa. El texto no se detiene mucho acá porque, vuelvo, insisto, dice que todavía no está muy bien articulada la teoría y demás, pero sí nos da como ese pincelazo de que el ser humano es como, mejor dicho, utiliza metáforas para poder entender al ser humano y poder actuar sobre él y va a decir que es como una máquina. Pero nos vamos a saltar aquí ya de una vez al enfoque social constructivista que creo hoy en día es uno de los que se utiliza más para analizar el mundo, para analizar la sociedad. Yo tengo algunas diferencias con este enfoque, pero vale la pena también analizarlo. El enfoque social constructivista, si observan, está construido por dos palabras: social, constructivista. A diferencia del enfoque humanista, aquí el enfoque sigue siendo el ser humano, pero ya no a nivel individual, sino a nivel social, la manera como interactúa con sus pares. Y eso lo va a hacer a través de una herramienta muy, muy particular de los seres humanos, que es el lenguaje. El lenguaje es el medio por el cual un ser humano puede interactuar con el otro para generar sociedad, para generar cultura, para generar comunidad y a su vez, construyendo esta sociedad, esa cultura, esa comunidad, se construye la realidad que va a envolver a esta sociedad, a esta cultura, a esta comunidad. Palabras sencillas. No existen verdades absolutas, no existen realidades absolutas, sino que son percepciones y construcciones de la realidad de acuerdo a momentos históricos y culturales de los seres humanos que se estén analizando. Y eso se va a perpetuar a través de el lenguaje. Aquí, por ejemplo, dice: debido a que el único rasgo constante de la vida social es el hecho de que constantemente está cambiando, la psicología en general se convierte en un tipo de empresa histórica. Todo lo que puede hacerse es tratar de entender y explicar cómo el mundo parece ser en el momento actual. Y lo que me va a decir esto es que de acuerdo a esos cambios sociales, también la concepción de lo que es verdadero, de lo que no es verdadero, de lo que es bueno y de lo que no es bueno, va a cambiar por el cambio social que hay en tal comunidad o en tal grupo social.
Por eso es que hoy vemos consignas como, por ejemplo, vamos a deconstruir nuestros valores, deconstruir. ¿Por qué? Porque lo que se tenía por sentado de pronto en esta cultura, en ese momento histórico, ya no nos sirve, por lo tanto vamos a deconstruir eso, desarmar eso hasta sus cimientos para reconstruir una nueva realidad. Y sobre eso entonces el ser humano es protagonista, pero no a manera individual, sino como sociedad. Hay una materia en la universidad que se llama psicología social. La psicología social está netamente circunscrita en este enfoque social constructivista. Entonces, bueno, y también toma algunos aspectos de lo humanista. Entonces, por ejemplo, mira, yo no te puedo decir que eso está mal o bueno, no que es, o que es verdadero o falso, porque yo primero tengo que analizar tu contexto, tu cultura, tus fundamentos, tu escala de valores y sobre eso decir, no, es que en esa cultura sí, es bueno o es malo. En fin. Para que una teoría se pueda constituir como en constructivista, pues tiene que cumplir con una o varias de los siguientes postulados. Una postura crítica hacia el conocimiento dado por sentado, lo que les decía ahorita. De pronto, por ejemplo, hoy en día, con lo de los roles, haz que siempre nos criaron en una sociedad machista. Hoy necesitamos cambiar ese patrón. O mira, no, es que la familia, tenemos que construir el concepto de familia porque ya no es el concepto tradicional papá, mamá, hijo, hija, hijos, sino que ya va a cambiar. Bueno, en fin, todo eso. Eso es a lo que se refiere este punto. También especificidad histórica o cultural. Entonces tenemos no que hablar ni de lo que se alcanza a ver, la conducta que se alcanza a ver, ni de tus conflictos, ni de la forma en cómo afrontas los problemas de tu vida, sino en la cultura y la historia que está sucediendo alrededor de esa cultura para analizar el comportamiento de las personas, sus interacciones y la forma de ver esa realidad. El conocimiento se mantiene por procesos sociales. Una vez más, ya no tengo el ser humano individual, sino la sociedad. La manera de hacer sociedad es la que me fundamenta la manera en cómo yo voy a analizar al sujeto, ¿sí? Y bueno, creo que ya está. Este es el último. El conocimiento y la acción social van juntos. Hay muchas posibles construcciones sociales del mundo. De acuerdo a la realidad histórico-cultural en la que esté sumergido, de ahí va a salir el conocimiento de esa realidad y por lo tanto lo que es bueno, lo que es malo, lo que es falso, lo que es verdadero, ¿sí? Eso ya es muy posmoderno. Muy bien. Y creo que ya es como lo básico. Y por último tenemos el enfoque evolutivo. Y el enfoque evolutivo lo que nos va a decir es, mejor dicho, va a tomar elementos de la teoría evolucionista de Darwin y va a decir muchos de los comportamientos que el ser humano tiene, o por no decir todos los que tiene, nacen a partir de rasgos biológicos y genéticos que se desarrollan en el individuo para poderse adaptar a su entorno y poder salir adelante en aquello de la selección natural. Por ejemplo, un psicólogo evolutivo, por ahí está otra vez el perrito, un psicólogo evolutivo no va a decir, ay mira, el niño tiene fobia a las arañas, entonces vamos a ver qué terapia hacemos para que le quite la fobia. No, el psicólogo evolutivo va a decir, a ver, lo que pasa es que va a explicar, ese niño desarrolló esa fobia como una forma de adaptación porque las arañas pueden llegar a ser venenosas y de acuerdo a toda la evolución ya a nivel genético tenemos una predisposición a desarrollar esa fobia a ese animal que me puede causar daño y por lo tanto a través de la selección natural pues yo no me quiero morir, yo quiero salir adelante. Entonces por lo tanto la fobia existe a partir de eso.
Esos son los psicólogos que, por ejemplo, hablan de cuál es la tendencia de que un hombre se consiga una mujer con determinadas características, porque entonces dicen que los factores evolutivos lo llevan a buscar una mujer con determinadas medidas, que equivale a decir que va a tener unos hijos de mayor tamaño, de mayor contextura muscular, o van a resultar con determinadas características que van a hacer que la raza pues perdure y trascienda en el tiempo. Son aquellos que dicen, por ejemplo, que los cambios en el color de la piel y todo esto obedece no solamente a la región, sino a la forma de adaptarse, y por lo tanto las comunidades que son blancas tienen esas particularidades, mientras que las que son de color moreno, negro, entonces tienen estas otras y por eso se comportan así, tienden a ver el mundo de determinada manera. En fin, esos son los psicólogos evolutivos, y me llamó mucho la atención que por acá el texto habla está por acá abajo, de 4 falacias de la psicología evolutiva. Y una falacia es algo que no es verdadero de manera lógica. Listo, entonces, por ejemplo, el texto dice que es una falacia cuando los psicólogos evolutivos dicen que el análisis de los problemas de adaptación del Pleistoceno proporciona indicios sobre el diseño de la mente. Y van a decir porque eso no es tan cierto. Otra falacia: sabemos o podemos descubrir por qué evolucionaron ciertos rasgos distintivamente humanos. El texto va a decir eso es muy difícil de asegurar, porque para poder decir eso con autoridad tendríamos que ver algo ahí mismo in situ para poder analizarlo y decir, sí es por eso, pero nosotros no nos podemos devolver en el tiempo. Lo que tenemos son como unos restos arqueológicos y sobre eso damos algunas conclusiones. Pero bueno, y tercero, nuestros cráneos modernos albergan una mente de la edad de piedra. En fin, otra falacia según el texto. Y la última, los datos psicológicos ofrecen un claro apoyo a la psicología evolutiva. Y el texto va a decir, no señores, hay estudios que muestran lo contrario. Y así llegamos al final del capítulo. El final del capítulo lo que va a hacer es retomar los aspectos básicos. Pues valga la redundancia, es un resumen. Y bueno, básicamente de eso se trata el texto. Un texto muy, muy interesante, me llamó mucho la atención porque es sencillito de leer, no es tan largo, da unos elementos que son muy buenos a la hora de enfrentar las diferentes posiciones y los diferentes enfoques de las asignaturas que tenemos en psicología. Nos da herramientas para analizar por qué un psicólogo actúa de una manera o de otra, y también nos da herramientas para entender cuáles son como los principales fundamentos. Y también a la vez, así como les dije al principio, esta es la manera en que yo estudio. Resalto, saco ideas, pongo símbolos, escribo cositas, luego me pregunto, luego trato de explicármelas a mí mismo, trato de cómo generar conexiones entre esas ideas que me voy aprendiendo, y utilizo, por ejemplo, la estrategia del Active Recall, que es una estrategia de memorización y de recordación de la información. En fin, hay unos videos muy buenos sobre esa estrategia del Active Recall. Y bueno, básicamente este era el video. 48 minutos van más o menos. Si llegas hasta este punto, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo. La idea es seguir haciendo videitos así, explicativos, en fin. Y así voy estudiando yo también y vas estudiando vos conmigo. Cuídate y hasta la próxima. Chao, chao.